Hola, mi nombre es Aldo Ceballos, soy psicólogo del Centro Terapéutico Hombres de Paz de la Fundación Voces Libres. En esta ocasión vamos a conversar, vamos a reflexionar de un tema de vital importancia que es la violencia, cómo atenderla, cómo prevenirla, cómo posicionarse frente a ella, y vamos a intentar responder una pregunta que nos hacen muy recurrentemente. ¿Los hombres que ejercen violencia pueden cambiar? Vamos a empezar afirmando de que la violencia de género, es decir, la violencia hacia las mujeres o contra las mujeres, es una forma de ejercicio de poder, pero de un poder coercitivo, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza, con el uso de la fuerza, muchas veces de forma desmedida incluso. Pero también tiene que ver con algo de lo que no se habla mucho, que es esta posición de impotencia que asume un hombre al no poder articular una palabra plena, al no poder articular una palabra que tenga que ver con el diálogo, que tenga que ver con el consenso, con la conversación, y entonces lo que ahí se precipita es la violencia muy rápidamente. Pero vamos a tocar este tema con mucho mayor especificidad. Para esto es importante diferenciar entre dos términos que muchas veces se utilizan de igual manera, de la misma manera. Y el diferenciar estos términos nos va a ayudar a visibilizar de mejor manera cuando se trata de violencia y cuando hay como una fuerza que es constitutiva del ser humano llamada la agresividad, hay otra cosa en juego, ¿no? Entonces, la agresividad, vamos a decirlo en primera instancia, es constitutiva del ser humano. Le ha servido al ser humano desde su infancia para hacer en este mundo, de muchas maneras. Por eso la noción de agresividad cubre un espectro mucho más amplio que el de las situaciones de violencia. Por ejemplo, un monto de agresividad puede servir para realizar deportes de contacto. La agresividad puede servirnos para ganar una medalla olímpica. La agresividad puede servir para defender nuestros derechos en acciones, por ejemplo, de activismo, en las que participamos muchos de nosotros. La violencia puede servirnos para ejercerla en defensa propia. ¿Mm? La violencia entonces tiene una gama mucho más amplia, pero hay algo muy específico de la agresividad. La agresividad o esta intención agresiva no es una tendencia agresiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la agresividad todavía se sostiene en un discurso, es decir, hay la posibilidad de hablar, hay la posibilidad de decir, hay la posibilidad de que las personas, aún en discusiones, puedan resolver de alguna manera sus problemas, ¿no? Manejando eso de una u otra manera. Es decir, que se puede sostener en distintas modulaciones, ¿no? Uno todavía puede reprimir algo de lo agresivo, puede manejar algo de lo agresivo, o puede, como habíamos dicho, ponerlo para otros fines, puede utilizar la agresividad para otros fines, para otros destinos finalmente. En cambio, la violencia se revela como el rechazo más absoluto de lo diferente, y hay algo en la violencia que se juega, que es la crueldad, ¿no? La violencia va a destruir, la violencia va a hacer daño, la violencia va a rebajar, la violencia va a humillar, ¿no? Esa es una de las características de la violencia. Esta es, y la podemos llamar, la violencia propiamente dicha, que excede toda convención de diálogo. No hay posibilidad de diálogo. Pensemos, por ejemplo, en la violencia psicológica, donde esa palabra que el hombre utiliza, que rebaja, que humilla, esa palabra que denigra, es una palabra que no tiene el objetivo de dialogar, no tiene el objetivo de articular algo para una conversación, tiene el objetivo de golpear algo, tiene el objetivo de destrozar, de dividir. Hay algo del orden de la crueldad que se juega ahí. Esta violencia propiamente dicha, entonces debemos entenderla como aquella que es una descarga, ¿no? Es una descarga violenta y que está por fuera de toda dimensión del diálogo. No va a buscar diálogo incluso la violencia en este sentido. Entonces, esto nos puede servir para pensar la violencia contra las mujeres. El acto violento contra las mujeres se produce lamentablemente en todas las edades, se produce en todas las clases sociales, se produce en todas las situaciones laborales, en todos los niveles educativos y en todos los contextos culturales. Hace mucho tiempo se pensaba
que la violencia estaba asociada, por ejemplo, a la pobreza, a la falta de educación. Hoy sabemos que la pobreza, la falta de educación son factores de riesgo para que la violencia se presente, pero no son las causas de la violencia. ¿Mm? Sabemos también, por ejemplo, en ese mismo sentido, que el consumo de alcohol puede ser un factor de riesgo, los celos pueden ser un factor de riesgo para la violencia, pero en ningún caso se pueden pensar como la causa misma. Pero si hablamos de factores de riesgo, también podemos hablar de factores de protección en ese sentido. Es decir, que garantizar a las personas una vida más digna, una vida que no sea carente de cubrir necesidades básicas, una vida que contemple la información, el conocer nuestros derechos, pueden convertirse en verdaderos factores de protección para que la violencia no se precipite, que es un trabajo que nosotros desde cualquier lugar, desde las instituciones, nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar y tenemos que trabajar en eso. El acto violento, entonces, no podemos seguirlo pensando solamente como una conducta inadaptada. No solamente tiene que ver con que algo en la conducta de un hombre está fallando, o que por ahí hay un problema mental, o que esa persona ha vivido situaciones de violencia y de pronto eso va a explicar directa y automáticamente por qué ejerce violencia, porque hay un riesgo en eso, no hay un peligro en eso. Es el peligro de desresponsabilizar a un hombre de su ejercicio de violencia. Es posible que las personas no sean culpables de lo que les sucede en la infancia, de las cosas de las cuales sean testigos en la infancia, pero siempre somos responsables de cómo nos representamos eso que vivimos y cómo respondemos frente a eso que vivimos. Los psicólogos suelen llamar a eso resiliencia, por ejemplo, ¿no? Que hay personas que aunque han vivido situaciones adversas pueden forjarse un destino mejor que, por ejemplo, esté libre del ejercicio de violencia o de situarse en una posición de violencia. Es importante entender entonces que no tiene que ver solo con un automatismo de una conducta inadaptada, no tiene que ver solo con que una persona que ha vivido en la infancia, como les decía, necesaria y automáticamente que haya vivido violencia o que haya sido testigo de violencia vaya a ejercer violencia. Es como lo vamos a sostener, una decisión finalmente el ejercicio de violencia. Lo vamos a decir así, una persona que ha vivido violencia o que ha sido testigo de violencia podría sí ser una persona en el futuro que ejerza violencia, podría ser una persona también que se posicione en lugar de sufrir violencia, pero podría ser el defensor del pueblo también. O podría ser una persona que se dedica en su vida a defender los derechos de personas de las cuales se ha vulnerado ese derecho y se ha ejercido violencia contra estas personas. Parece ser que es más importante pensar la violencia como una forma coercitiva. ¿Qué quiere decir coercitiva? Es que mediante la fuerza se utiliza el poder. Porque hay formas y formas de que uno puede ejercer el poder. Por ejemplo, uno puede ejercer poder en función pública, uno puede ejercer poder en diferentes espacios en los que le toque ejercer ese poder, pero puede hacerlo, por ejemplo, de forma democrática, ¿no? Pero otra cosa es cuando se ejerce el poder mediante la fuerza, ¿no? Eso lo estamos diciendo, nos parece, por todo lo que venimos escuchando y trabajando, que es un signo de impotencia de sostener algo verdadero en la palabra, de poder decir sin agredir, porque algo hay en la persona que ejerce violencia, en el hombre que ejerce violencia, que es generalmente, si lo pensamos y pensamos en los casos que vemos, que escuchamos, de los cuales hemos sido testigos o probablemente que hemos vivenciado, lo hace generalmente desde una posición de autoritarismo, ¿no? El ejemplo quizá más evidente para comprender esto es el padre autoritario, ¿no? La función de un padre finalmente es transmitir valores, leyes, normas, creencias, límites a sus hijos de la mejor manera posible, pero es también la función de un padre cuidar a sus hijos, de poder velar por ellos, de estar para ellos, ¿no? De que un padre pueda decir, aquí estoy finalmente, para ti cuando me necesites, en los momentos en los que me necesites. Pero, por ejemplo, un padre que ha perdido autoridad no va a poder transmitir eso fácilmente.
las cosas se le van a escapar de las manos. Entonces va a necesitar recurrir al autoritarismo, que tiene que ver con, mediante la fuerza, querer ejercer poder, porque su palabra ha perdido total autoridad, o ha perdido o ha disminuido su autoridad. Es decir, el autoritarismo tiene que ver, está muy ligado, íntimamente ligado a la violencia. Hay otras formas de sostener autoridad, como padre, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver, como les decía, con este ejercicio de poder más democrático, ¿no? Que es más fácil verlo en las instituciones, por ejemplo, pero no nos olvidemos jamás de que finalmente la familia es una institución, ¿no? Entonces, la persona que ejerce violencia lo hace desde esa posición autoritaria porque su palabra ha perdido autoridad, digamos. En el caso de la violencia ejercida contra las mujeres, esta impotencia tiene que ver con la imposibilidad de escuchar algo de esa mujer, ¿no? Que es una mujer que tiene deseos propios, intereses propios, pensamientos propios, que de pronto tiene un proyecto de vida propio incluso, y que le es insoportable escuchar muchas veces un hombre que es incapaz de dialogar y de llegar a puntos de consenso, a puntos donde el diálogo puede llevarnos, y esta no aceptación de lo diferente es lo que puede de alguna forma explicar el ejercicio de la violencia. Ahora, ¿por qué hay mayor proporción de violencia de hombres hacia mujeres? Eso tiene que ver con factores culturales, con factores sociales, con factores históricos. Porque el hombre generalmente en las sociedades patriarcales ha estado posicionado en un lugar de poder, pero no de un ejercicio de poder democrático, sino de un ejercicio de poder coercitivo, es decir, que mediante la fuerza trataba de imponerse, ¿no? O trata de imponerse en muchas familias todavía, o en muchas relaciones de pareja, ¿no? Este es un tema muy delicado porque tiene que ver con el patriarcado, pero tiene también que ver con la deformación del patriarcado, que es el machismo, ¿no? Que muchos psicólogos, muchos psicoanalistas llaman como la patología de la virilidad, ¿no? El machista es un hombre precisamente en esta posición de impotencia, que ha perdido autoridad y que para intentar recuperar esa autoridad ejerce violencia, porque en muchos de los casos lo escuchamos, a veces es un hombre que no provee, es un hombre que no protege, es un hombre que no ejerce su función de padre, es un hombre incapaz de dialogar con esa mujer de la buena manera, y entonces necesita recurrir al autoritarismo, y es ahí donde se puede precipitar la violencia. Es importante, por eso, ir ubicando que quizá el recurso, la estrategia por excelencia para que la violencia no se precipite, para que la violencia no sea la única alternativa, es la palabra, ¿no? Es el diálogo, es el consenso, pero no es cualquier palabra, porque hay palabras que pueden herir, esas palabras que no se articulan, que no van a buscar conversación, que son precisamente esas palabras que van a humillar, a rebajar, a insultar, ¿no? Esa palabra no, esa es una palabra que no articula. Estamos hablando de esa palabra que va a buscar articulación, que va a buscar lazo con el otro finalmente, ¿no? De la buena manera o de la mejor manera posible. Esto nos puede llevar a un principio, ¿no? De que en el caso de la violencia es o la violencia o la palabra, esta palabra verdadera. La renuncia a esta palabra, vamos a decir en términos que podamos comprenderlos todos, la renuncia al diálogo, la renuncia al consenso, la renuncia a llegar a puntos de acuerdo, la renuncia a soportar que el otro es diferente a mí, el renunciar a eso puede implicar el comienzo de la violencia. Por ejemplo, pongamos un ejemplo que viene de otro ámbito, del deporte, por ejemplo, ¿no? Dos personas están en una competición, en un deporte de contacto, como el fútbol, el básquet, pónganse, y de pronto una de estas personas comete una falta sobre la otra, ¿no? Comete una falta, esta persona se enoja mucho, puede ser que se digan uno al otro, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hiciste eso? Ahí todavía hay como un diálogo, una cierta articulación. Pero cuando alguien lanza el primer insulto, ¿no? Eres X, cuando lanzo el primer insulto, ahí la posibilidad del diálogo va disminuyendo, ¿no? Ahí la posibilidad del diálogo va siendo menor, y eso da posibilidad, es una puerta abierta
para que después del insulto se precipite el acto violento mismo, ¿no? Entonces es importante que comprendamos que hay una oposición entre la violencia y la palabra en toda interacción humana, que hay más alternativas, ¿no? Cuando apelamos al diálogo, al consenso, a retroceder un poco, a aceptar que el otro es diferente, que cuando queremos imponernos e imponer nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de concebir el mundo finalmente, de querer imponer nuestros intereses de alguna manera. Eso es una puerta abierta al ejercicio de la violencia. Entonces, podemos afirmar, ¿no? con este recorrido, de que la violencia humana, la violencia entre seres humanos, la violencia que un hombre ejerce contra una mujer, no es explicable por una causa natural o biológica. Tenemos que abandonar esa idea de que la violencia tiene que ver con algo instintivo, supuestamente. Podemos pensar que en los animales la violencia tiene que ver con el instinto. Cuando van a precautelar un territorio, cuando van a buscar alimento, los animales instintivamente van a hacer un ejercicio de la violencia. Pero los seres humanos que estamos atravesados por la cultura, que estamos atravesados por el lenguaje, tenemos otros recursos para hacerle frente a eso, ¿no? Vivimos en un mundo simbólico donde podemos llegar a otro tipo o donde podemos apelar más bien a otro tipo de recursos y otro tipo de estrategias para resolver ciertos asuntos, para resolver ciertas necesidades, para proteger ciertas cosas nuestras también. El acto violento entonces se revela como el rechazo más absoluto de lo diferente, y en el caso de la violencia de hombres hacia mujeres, como el rechazo a lo diferente de lo femenino. Hay algo, ¿no?, en los hombres, esto es estructural, que le hace dificultad para comprender algo de lo femenino, de lo que se juega en una mujer, ¿no? Y para muchos hombres esto se torna como algo muy insoportable y no tienen un recurso que les permita hacer con eso de otra manera que no sea la violencia. Eso no es el destino, ¿no? Siempre existe la posibilidad de poner otros recursos y otras estrategias en marcha. Bien, entonces vamos a puntuar 3 cosas muy importantes sobre la violencia. La violencia humana no es explicable por una causa natural o biológica, es decir, no tiene que ver con un instinto como en los animales. Por ejemplo, los animales ejercen violencia instintivamente para proteger su territorio, para conseguir alimento. En cambio, los seres humanos, que estamos en un mundo simbólico, estamos atravesados por el lenguaje, estamos atravesados por la cultura, podemos apelar a otros recursos y podemos apelar a otras estrategias para resolver nuestros problemas, para resolver nuestros conflictos, para proteger nuestras cosas. Podemos hacer cosas diferentes, cosas alternativas al ejercicio de la violencia. El acto violento, lo decíamos entonces, se revela como el rechazo más absoluto de lo que es diferente entre las personas. Es querer imponerle al otro lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, mis intereses, y cuando el otro no responde a eso, una persona que no tiene otro recurso u otra estrategia recurrirá seguramente al acto violento como una salida fallida, como una salida que le traerá muchos problemas seguramente. Entonces, en el caso de los hombres, la violencia será siempre un signo de impotencia para sostenerse de otra manera que no sea esa, pero no es el destino. Se puede hacer otra cosa y se puede encontrar otro camino seguramente. En este sentido, vamos a afirmar para finalizar de que la violencia no es algo que tenga que darse de forma automática. No es que alguien me insulta, me humilla y yo tengo que reaccionar automáticamente, violentamente contra esa persona. Por ejemplo, nosotros en el Centro Terapéutico Hombres de Paz, en el que venimos escuchando muchos hombres hace muchos años en los procesos terapéuticos grupales, individuales, escuchamos a muchos hombres que argumentan, ¿no?, o que tratan de justificar su ejercicio de violencia porque los humillaron, porque les dijeron algo subido de tono, ¿no? Pero si bien uno cuando es humillado,
cuando uno vive situaciones que le causan mucho malestar, puede indignarse, puede molestarse, que es totalmente humano. Eso no quiere decir que automáticamente tenga que recurrir a la violencia. Podemos afirmar entonces con convicción de que el ejercicio de la violencia es finalmente una decisión. Uno decide si ejerce o no ejerce violencia. Gracias.